Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Como venimos señalando, hay tres narrativas dándose en forma simultánea. La primera, que es la de la reestructuración del orden internacional, del comercio internacional, encabezado o presentado dialécticamente a través de la guerra comercial que lleva adelante Donald Trump. Por el otro lado está la narrativa de la integración del ecosistema cripto a la economía formal, para decirlo de alguna forma, la regulación finalmente de las stablecoins, las criptomonedas y demás, y la integración a los activos de reserva de los bancos centrales y los tesoros nacionales. Y por el otro lado, en última instancia, está la narrativa de la futura crisis financiera internacional. He decidido traerles este informe ultra detallado realmente, donde en la práctica lo voy a dividir en tres bloques para que vean inclusive la integración de estas narrativas, donde se presenta, como ya estamos acostumbrados, este modelo de problema, reacción y solución. Fíjense, para empezar, para que vayan notando estos matices en la comunicación, especialmente de los políticos, ¿no? Donald Trump hablando del acuerdo que había alcanzado con China hace unos días. Fíjate lo que decía. Logramos un reinicio total con China tras conversaciones productivas en Ginebra. Ambas partes acuerdan reducir los aranceles impuestos tras el 2 de abril al 10% por 90 días, mientras... ¿No? Un reinicio total de las relaciones con China. Fíjate, repetimos lo que decía. Logramos un reinicio total con China tras conversaciones productivas en Ginebra. Ambas partes acuerdan reducir los aranceles impuestos tras el 2 de abril al 10% por 90 días. ¿No? Reinicio total, la palabra reinicio. Ahora, lo que habíamos visto hace unos días, que habían acordado esta pausa, esta tregua por 90 días, bueno, los días pasan, no se llega a ningún acuerdo, hemos leído distintos medios donde afirmaban justamente, bueno, se necesita mucho más tiempo para acuerdos comerciales de este estilo y demás. Entonces, Trump decía un reinicio total de las relaciones con China. El Reino Unido considera que el comercio y la defensa de la Unión Europea, un tema que venimos siguiendo, como el Reino Unido, excluido por voluntad propia, ¿no?, de la Unión Europea tras el Brexit, finalmente consigue comer en la caja enorme que se va a desatar de gasto público para el programa Rearm Europa, el programa encabezado por Mario Draghi. Entonces, la defensa de la Unión Europea y el Reino Unido consideran que se reinician las relaciones de comercio en una nueva era en las relaciones. Esto lo titula Reuters, pero está en las propias declaraciones de los protagonistas. Keir Starmer, también de la Comisión Trilateral, directamente el reinicio de las relaciones con Europa. Acá el Atlantic Council, fíjate, de febrero el artículo, Trump y Vladimir Putin, Rusia fue excluida de la cuestión arancelaria y demás, buscan un reinicio económico, ¿no? Pero las empresas, bueno, como sigue el título, reinicio económico. Entonces la pregunta, antes de que lo escuchemos a Scott Bessent hablando sobre esta tregua con China, se nos escapó. Estábamos esperando un gran reinicio del sistema y lo están implementando por partes, reacomodando las relaciones económicas, comerciales, geopolíticas entre todos los actores. En definitiva, para el beneficio de los mismos, porque lo que gestionan, siempre el reinicio se refirió, en definitiva, al colateral, a la deuda global que está totalmente desbocada. Y los gestores de la deuda son siempre y en todo lugar los mismos grupos, los mismos apellidos. Escuchemos lo que decía Bessent. Tenemos un marco muy bueno y, como dije, durante la semana del FMI, en Washington hace unas 3 o 4 semanas, existe la posibilidad, no es una certeza, pero, como diría Ray Dalio, podríamos lograr un gran y hermoso reequilibrio. ¿No? Como diría Ray Dalio, que lo vamos a ver al inversor en unas noticias más adelante, un hermoso reequilibrio. Ya lo mostré varias veces Bessent en la campaña. Bessent, que es una persona cercana, ¿no?, a George Soros, esto es hecho documentado, trabajó para él, Soros financió el primer fondo de gestión que tuvo Bessent a su cargo. Lo mostrábamos varias veces en la campaña, cuando todavía no era parte del equipo de la administración futura trumpista, hablando, se viene una reestructuración del comercio internacional, nuevos acuerdos de Bretton Woods, y quiero ser parte de ello. Entonces, un reequilibrio, un rebalanceo
bombardeo de las relaciones internacionales. Trump, fíjate en la gira que hizo por Medio Oriente, que vamos a ver un poquito más también en este informe, mira lo que comentaba respecto al privilegio de trabajar con Estados Unidos. Que podrían apelar, pero en general creo que vamos a ser muy justos. No es posible reunirse con la cantidad de personas que quieren vernos, pero esto era venir a los Emiratos Árabes Unidos era muy importante. Venir a Arabia Saudita y Qatar era muy importante para mí por las relaciones personales que tenía, tal vez más que por cualquier otra cosa. Acabamos de lograr un acuerdo comercial fantástico, como saben, con el Reino Unido, lo cual fue maravilloso, y tenemos otro muy importante que acabamos de alcanzar con China. El acuerdo con China es muy importante, está en proceso de seguir formándose, pero ellos querían hacer ese acuerdo con muchas ganas, y al mismo tiempo tenemos 150 países que quieren hacer un acuerdo, pero no es posible ver a tantos países. Así que en algún momento durante las próximas 2 o 3 semanas, creo que Scott y Howard enviarán cartas informando a la gente. No será muy justo, pero les diremos cuánto tendrán que pagar para hacer negocios en los Estados Unidos. Básicamente, pagarán por hacer negocios en los Estados Unidos. Supongo que pagarán por hacer negocios en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan Stephen Miran, el director, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump, cuando se refería a Estados Unidos como proveedor de bienes públicos globales? Se refería, ya lo sabemos ahora, se refería directamente a la seguridad internacional, al ejército, al poder militar de los Estados Unidos y a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El activo de reserva por excelencia, ¿no? El más seguro, el default, digamos, por el que a partir del cual se empieza a desparramar el riesgo en todo el sistema económico. Pagarán por hacer negocio con los Estados Unidos. El punto es que los acuerdos de Bretton Woods, con los privilegios exorbitantes que le dan a los Estados Unidos en este caso, o a cualquier nación que tenga la moneda de reserva global, internacional, bueno, esos propios privilegios van acompañados de algunas obligaciones también, ¿no? El acceso a los mercados, la libertad de la divisa y demás, que es justamente lo que está puesto en cuestionamiento en estos días. El 19 de mayo la agencia Moody's rebajó la última calificación crediticia AAA de los Estados Unidos, por lo cual oficialmente ya Estados Unidos no tiene una clasificación AAA, una calificación que por el momento solamente tienen, como ven en pantalla, Australia, Alemania, Singapur y Suiza. Y cierra Bloomberg escribiendo: Estados Unidos no es la única economía importante que ha sufrido un recorte de calificación reciente. En abril, Fitch rebajó la calificación china de A+, varios escalones por debajo de los Estados Unidos. Entonces estamos en una situación donde las dos economías más importantes del mundo realmente están mostrando problemas estructurales, problemas de solvencia y de credibilidad. Lo que refuerza la endeblez de un sistema realmente diseñado para tener esta crisis en forma constante, ¿no? No es sostenible. El cronista comercial de Argentina escribe: mercados, crece la desconfianza en Japón y Estados Unidos por la deuda. Se viene otra crisis y acá hay uno de los problemas centrales. El problema central acá es Japón. Fíjate, The Independent de Reino Unido, el primer ministro de Japón advierte que la situación financiera es peor que la de Grecia cuando tuvo que ser rescatada por el FMI. ¿Por qué digo que es clave la situación de Japón? Porque pensemos en el origen de la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral surge de las reuniones del grupo Bilderberg en el año 1973, reuniones que hemos visto ya en otro programa donde las actas ya filtradas al público y demás hablaban explícitamente, casi como Nostradamus modernos, los participantes, que no sé, sin identificar quién decía lo que aparece en las actas, respecto a lo que ocurriría el año siguiente con la guerra del Yom Kippur y la crisis de los embargos petroleros. En esa ocasión realmente pronosticaron, mostrando cómo están planificados muchos de los eventos que se nos venden como eventos del mundo ordinario, sucesos que pasan por casualidad. Ahí tuvimos una muestra, recuerdo cuando leímos las actas en detalle, donde mostraba, ¿no?, la total programación de estos hechos y cómo se mueve para los intereses bancarios y los intereses de la industria energética. En definitiva, en un mundo donde el capital es la clave para el desarrollo de la economía, de la industria justamente que tiene
casi un costo cercano a cero para producir ese capital, porque lo crea de la nada, es la industria bancaria, a través de los préstamos. En cierta forma, el resto de la economía depende de ese capital y también depende, por el otro lado, de la energía. Por eso no es casual que las grandes casas bancarias se hayan dedicado una y otra justamente a la exploración de petróleo y demás. Pero decía, mientras que en el grupo Bilderberg se estableció las condiciones para lo que pasaría en Yom Kippur, de esa reunión sale David Rockefeller con un mandato de crear grupo Bilderberg ampliado, incluyendo a participantes asiáticos. De ahí surge la idea de la Comisión Trilateral con asiento en Wall Street, asiento en Europa y en Japón. En los años subsiguientes se establecería el sistema de petrodólares, donde hablábamos alguna vez del reciclaje que se hacía, ¿no? Estados Unidos obligaba a las transacciones de petróleo en dólares, denominadas en dólares. Los dólares salían de los Estados Unidos, volvía el petróleo y los países árabes reciclaban esos propios dólares que recibían en bonos del tesoro con un interés. Todo a través de los bancos de Wall Street. Por el otro lado, la Comisión Trilateral, y pensemos que los nombres se repiten en todos estos grupos. En esa época, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller y demás son omnipresentes realmente, tanto en China, tanto en la transición de China hacia el modelo tecnocrático y la apertura hacia los mercados occidentales, y por el otro lado también en Japón, que muchas veces suele pasar desapercibido en toda esta historia. Viaja la Comisión Trilateral a ese lugar. Richard Werner, el economista que fue expulsado del Foro Económico Mundial, tiene un libro al respecto, que se ha hecho un documental que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Príncipes del Yen, donde habla de la injerencia de los Estados Unidos de Wall Street en el Banco Central de Japón, BOJ, y refiere a eso, ¿no? De que Japón prácticamente se convirtió en un experimento monetario con tipos de interés cercanos a cero, negativos, durante mucho tiempo, generando lo que se denomina carry trade. Los inversores globales sacan crédito barato en Japón, un país entonces con una política de tipos bajos establecidos por el gobierno, controlados, y van y reinvierten ese crédito barato en bonos del Tesoro estadounidense con un rendimiento mayor. Así se llenan de plata de una forma muy fácil, manejando las piezas del tablero. Evidentemente esto ya sabían que no iba a ser para siempre. Esta bicicleta, ¿no? Que es una suerte de sistema de reciclaje que se estableció con la energía a través de los acuerdos del petrodólar, y un sistema de reciclaje en cierta forma respecto a las finanzas establecidos con Japón en este carry trade, lo que muestra cómo esta gente ha armado el sistema para su conveniencia. Un sistema que armaron tras la salida de Nixon de los acuerdos de Bretton Woods, también apoyado por Wall Street, y a partir de ese mismo momento aparece en escena, unos años antes de la salida efectiva de Nixon, aparecen los derechos especiales de giro, el dilema de Triffin, todo lo que muestra que esta gente ya estaba preparando lo que vendría, ¿no? Sabiendo de que no iba a durar para siempre. Entonces el punto era explotar, sacar la mayor cantidad de rentabilidad con este modelo, aprovecharlo, exprimir al máximo la economía mundial, los bolsillos de todo el resto de la humanidad, mientras dure el sistema, mientras que el sistema no sea cuestionado. Y bueno, acá estamos llegando a ese punto, donde Japón empieza a ver colapsar su propio sistema por el envejecimiento demográfico, un descenso en la productividad, el no crecimiento económico durante tantos años. Entonces, los números fiscales de Japón realmente no se empiezan a sostener, y esto va a llevar a desarmar posiciones de carry trade. Y si se empiezan a desarmar posiciones de carry trade, se van a vender bonos del Tesoro estadounidense para cubrir el aumento del costo de los préstamos japoneses. Y acá es donde empiezan a aparecer distintas narrativas, la cuestión energética, la cuestión de seguridad y demás, o la cuestión inflacionaria por las tarifas y esto y lo otro, distintas narrativas para justificar las intervenciones que se vienen. Fíjense lo que decía de las tres narrativas que van en conjunto: problema, reacción, solución. Cómo se solapan y cómo empieza a relacionarse por un lado y por el otro toda la salida, que es lo que muestra a las claras el programa, el plan que tenía esta gente. Les dije de Ray Dalio, fíjense, después de una subasta débil
del Tesoro estadounidense. Los que siguen el canal recordarán que durante mucho tiempo hemos leído notas de medios mainstream, medios económicos, donde señalaban que el cisne negro de este año iba a ser una subasta fallida de bonos del Tesoro. Bueno, no ocurrió eso, pero sí hubo una subasta que tuvo señales de alarma. La Reserva Federal tuvo que salir a comprar mucho, hubo pocos oferentes por deuda de Estados Unidos de largo plazo y tuvieron que convalidar tipos mucho más altos de lo que esperaban. Ahora, ¿fue una subasta como esperábamos, el cisne negro y demás, o como lo han pintado varios influencers y demás? No, la verdad que no fue el Armagedón. Sí fue una señal de atención que muestra que la economía mundial está viendo lo mismo, está viendo un presupuesto que está desbocado, un gasto que no tiene solución, está viendo que la misión del Doge, como hemos dicho tantas veces, al final terminó en payasadas, ¿no? Directamente, en robo de datos. Bueno, están viendo y así actúan los agentes del mercado. Fíjate lo que dice Ray Dalio. Observa el mercado de bonos. El mercado de bonos es, en esencia, el fundamento esencial, es la columna vertebral de todos los mercados en su totalidad. Es la tasa de interés libre de riesgo, es decir, probablemente libre de incumplimiento, que determina en última instancia cuáles serán los rendimientos de todos los activos. Y cuando hay una ruptura en la relación de oferta y demanda del mercado de bonos, se observa un cierto tipo de comportamiento en el mercado. Ves que las tasas a largo plazo suben en relación con las tasas a corto plazo. Ves que la moneda baja. Ves que el oro sube porque hay un movimiento fuera de ese mercado de bonos debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando eso ocurre, eso eleva las tasas de interés y pone a la Reserva Federal y a otros bancos centrales en un aprieto. Ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, para poder afrontarlo, cuando no hay suficiente demanda, los bancos centrales se ven divididos entre permitir que las tasas de interés suban, con el efecto negativo que eso tiene en los mercados y la economía, o intervenir e imprimir dinero, básicamente, y comprar bonos para así generar la demanda de esos bonos que no existe, lo que produce presiones inflacionarias. Bueno, efectivamente eso es lo que empezó a mostrarse fuerte esta semana. El Telegraph del Reino Unido: los recortes de impuestos de 4.5 billones de dólares de Trump corren el riesgo de hacer que los mercados de bonos vomiten. ¿Por qué? Porque pese a que promocionan el proyecto hermoso de ley y esto que lo otro como un recorte sustancial de los impuestos, no está macheado con un recorte de gastos. Doge de Elon Musk no cumplió absolutamente para nada, algo que venimos, insisto, mostrando, con los objetivos de recorte. Tampoco hubo una recaudación como se esperaba por los aranceles, impuestos que pagan los importadores estadounidenses, sin lugar a dudas. No pasó absolutamente nada de eso. Al contrario, la Comisión Presupuestaria del Congreso, que es una comisión bipartidista, en teoría apolítica, digamos, neutra, ha referido, va a aumentar muchísimo a la deuda, va a aumentar muy fuerte la deuda. Fíjate lo que dicen acá para el Telegraph. Estos movimientos en los rendimientos de los bonos a largo plazo, no solo en Estados Unidos, sino en casi todas partes, porque la gente está huyendo de la deuda gubernamental de varios países, se están volviendo aterradores, dice Mike Rydell, gerente de cartera de renta fija de Fidelity International. Acá lo tenemos al representante republicano, Thomas Massie, hablando al respecto. Fíjate del proyecto de Trump. Escucha. Se reconoce al caballero de Kentucky por 90 segundos. Me encantaría decirle al pueblo estadounidense que podemos reducir sus impuestos, aumentar el gasto y todo estará bien. Pero no puedo hacer eso ya que estoy aquí para darles una dosis de realidad. Este proyecto de ley incrementa los déficits pronto, pero promete que nuestro gobierno será fiscalmente responsable en 5 años más. ¿Dónde oímos eso antes? ¿Cómo obligar a un futuro Congreso a cumplirlo? Este proyecto de ley es una bomba de deuda. El Congreso puede hacer cuentas graciosas, matemáticas de fantasía, pero los inversionistas en bonos no lo hacen. Esta semana nos enviaron un mensaje.
Moody's rebajó nuestra calificación crediticia y los inversionistas en bonos que compran y financian nuestra deuda exigieron tasas de interés más altas en los bonos a 10, 20 y 30 años. ¿Qué significa esto? Muy pronto, el gobierno estará pagando $16,000 solo en intereses por cada familia estadounidense. ¿Y qué les estamos diciendo? En lugar de solucionar ese problema, vamos a darles una reducción de impuestos de $1,600. Con los niveles de impuestos y gasto de este proyecto de ley, vamos a acumular, según los autores, 20 billones de nueva deuda en los próximos 10 años. Les digo que está más cerca de 30 billones de nueva deuda en los próximos 10 años. Señor presidente, esta noche no estamos reorganizando las sillas en la cubierta del Titanic. Estamos echando carbón a la caldera y poniendo rumbo directo al iceberg. Si algo es hermoso, no lo haces después de la medianoche. Me opongo a este proyecto de ley y cedo el resto de mi tiempo. El tiempo del caballero expiró. Bueno, ahí lo tenías y ciertamente se empieza a ver esos movimientos. Fíjate, China, que acumula oro, que acumula commodities y demás, cae al tercer lugar en bonos del tesoro detrás del Reino Unido. La gente generalmente cree que China es el mayor tenedor de deuda extranjero de los Estados Unidos. No, es Japón. Raíz de este carry trade que se ha hecho con Japón, el que expliqué antes, ¿no? Y fíjense una cosa, como decía de la Comisión Trilateral, varios de los nombres claves tienen que ver mucho con China. Claro, también con esa transferencia de capital y de tecnología que permitió que China saliera del fango donde estaba comunista, hiciera esta integración a Occidente, inclusive con la Unión, la Organización Mundial de Comercio y demás, y esto que lo otro, pero se convirtiera en la fábrica del mundo, algo que hoy está siendo criticado y demás. Pero ¿quiénes fueron los que montaron el sistema? Bueno, a ver, Brzezinski, Kissinger, David Rockefeller con el banco Chase, primer representante de China en el extranjero y demás. O sea, inclusive desarrollaron el que serviría a la demanda de deuda de los Estados Unidos y al que serviría de demanda de productos baratos. China. Con trabajo cuasi esclavo y las condiciones que tiene, ¿no? Entonces, ahí se empieza a ver. Cointelegraph, grandes patrimonios asiáticos abandonan al dólar para invertir en criptomonedas, oro y China. Y otros países también asiáticos. La semana pasada hablábamos del dólar de Taiwán y demás, ¿no? Entonces, el gigante bancario UBS afirma que sus clientes asiáticos de alto patrimonio neto están abandonando activos en dólares estadounidenses en favor del oro, las criptomonedas y los mercados chinos. El problema con esto, y acá hay una arista que es poco tratada, sin embargo acá en este canal lo dijimos, se habla de guerra comercial y de exportaciones, importaciones de productos y que si el iPhone es más barato acá o allá y demás. Y la realidad que la cuestión no es esa, la cuestión es el dólar. Es una guerra de divisas. Hace meses que venimos explicando el tema de los acuerdos de Mar-a-Lago de Stephen Miran, que son una reversión de los acuerdos Plaza de la década del 80, donde se pactó con las economías principales del mundo en aquella época una devaluación controlada del dólar, que significaba una apreciación, por ende, del resto de las monedas en forma coordinada y controlada. Miran decía, bueno, lo podemos hacer por las buenas o lo podemos hacer de una forma descoordinada por las malas. Entonces, en esta serie de notas que ahora vamos a ver, empieza a revelarse esta verdad de que todas las negociaciones que están por el momento fracasando con los países, parecería como intentando hacerlo una forma coordinada, pero está fracasando porque ningún país quiere que ocurra esto. La mayoría de los países tienen sus propios depósitos, reservas denominados en dólares. No querrían que se devalúen a favor de que se revalúe su propia moneda y convertirse en un país caro. Lo que pasa ahora, por ejemplo, con Argentina. Entonces empiezan a aparecer estas comunicaciones de reuniones comerciales entre delegaciones, en este caso la de Corea del Sur. Fíjate, señalan la gente de Corea del Sur. Habla de haber estado hablando del tema de divisas. ¿Con quién? Con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Entonces, esto es algo que se repite. Corea, por un lado, Suiza, por el otro, dice Bloomberg también, tuvo un buen intercambio con Estados Unidos en cuanto a la moneda, en cuanto al tema de divisas, dice el jefe del Banco Central. ¿Con quién estuvo hablando el jefe del Banco Central? Con gente de la Secretaría del Tesoro, es decir, el equipo de Scott Bessent. Ese Scott Bessent, ahí está, ¿ves? Fíjate que dice, se negaron a dar detalles sobre el formato o contenido de las conversaciones, dijeron que era un intercambio en curso con autoridades estadounidenses, especialmente del Departamento del Tesoro. ¿Por qué señalo esto? Porque es importante destacar el historial de Scott Bessent
cuando trabajaba con Soros, Bessent fue el encargado de diagramar el plan especulativo de Soros contra el Banco de Inglaterra, el ataque que casi lleva a la quiebra al Banco de Inglaterra. A ver, a la quiebra, le hubieran rescatado los propios contribuyentes británicos o quien sea, ¿no? De la Commonwealth y demás. Entonces, Bessent, por más que sea un tipo que ha tenido un historial medio gris en la gestión de fondos, sabe aparentemente tema de divisas y siempre la cuestión giró en base a eso. Lo que pasa es que de cara al público lo han presentado de otra forma, ¿no? Entonces, reuniones con Corea, reuniones con Suiza, y acá tenés en las reuniones que se están desarrollando ahora, en este mismo momento, entre los secretarios del Tesoro del G7, hay una reunión de costado paralela entre Bessent y el secretario del Tesoro de Japón, Kato, también hablando, ¿no? Negando que están hablando sobre divisas, pero, a ver, el título es ese, ¿no? Evidentemente están hablando de la cuestión. Fíjate, Kato de Japón dijo: pudimos profundizar en las discusiones sobre nuestro pensamiento básico en materia de política monetaria, como la última vez no hemos discutido los niveles de las divisas. Nuevamente hablando de esta coordinación que ya hemos hablado muchas veces, fíjate acá Reuters, entre los bancos centrales, también existe entre los ministros de Economía, los secretarios del Tesoro y demás. Los líderes financieros del G7 en la reunión previa a la reunión de junio que se va a desarrollar del G7 de los presidentes intentan restar importancia a la disputa arancelaria y encontrar un consenso respecto a distintas cuestiones como por ejemplo el tope del precio del petróleo y el final de la guerra en Ucrania. Ahora, el Banco Central Inglés, el Banco de Inglaterra, publica Andrew Bailey, escribe: las reglas del comercio mundial deben evolucionar para hacer frente a los desequilibrios persistentes, dice el jefe del Banco de Inglaterra. El gobernador del Banco de Inglaterra dice que Estados Unidos tiene razón en el comercio y pide una reforma de la OMC y vigilancia regulatoria en medio del cambiante orden mundial. Acá en este espacio hemos mostrado a Vladimir Putin pidiendo la intervención de la OMC, a Scott Bessent pidiendo la reforma de las instituciones de Bretton Woods, a China llevando ante la OMS el tema de la guerra comercial arancelaria de Donald Trump. Y acá tenés a casi el que ha sido durante mucho tiempo el banco central más importante del mundo, el Banco de Inglaterra, uno de los pioneros en la banca central, diciendo: Estados Unidos tiene razón, hay desequilibrios comerciales persistentes que deben ser solucionados y debemos reformar, en este caso, dice la OMC, pero se dirigen a todo el sistema, en última instancia, de Bretton Woods, con el argumento de que deben reflejar de una manera más fiel el multilateralismo creciente que está apareciendo. El economista de España, y le saqué el logo para que se vea mejor, Deutsche Bank, anticipa que el fin del dominio del dólar será muy diferente a lo que todo el mundo cree. Dice: el fin del dominio del dólar no tiene por qué ser abrupto ni binario. Se producirá una erosión progresiva y lenta de su hegemonía en el mundo, del cual emergerá entonces un sistema multipolar dividido en regiones, múltiples polos de atracción comerciales en el que varias divisas competirán. Vayan reteniendo lo que estoy diciendo, porque van a ver cómo queda tan claro, tan en evidencia lo que quieren hacer. Un sistema multipolar que promueven, por ejemplo, la gente de los BRICS, es la carta de presentación, ¿no? De justamente ante las, injusticias del sistema actual o el exceso de los Estados Unidos, que lo estamos viendo, en forma flagrante realmente, por ejemplo, ahora con la expulsión de los estudiantes extranjeros de Harvard y demás, donde nuevamente aparece esa narrativa de China como el que trae los derechos humanos, el que trae el comercio, la libertad, la razonabilidad a la política internacional y demás, pero ya hemos hablado largo y tendido de lo que es el tecnato chino, del tipo de sistema que tienen en China respecto a sus ciudadanos, los derechos o ausencia de derechos que tienen sus ciudadanos, en base a un modelo prácticamente de vigilancia total, absolutamente tecnocrático, llevado ahí por la misma gente que actualizó el sistema, la filosofía tecnocrática Zbigniew Brzezinski. Pero el detalle, y ahora lo vamos a revisar en este video, es que son justamente las élites o oligarquías financieras las que vienen promoviendo esta división por regiones hace añares. BRICS es un término acuñado por Goldman Sachs,
por ejemplo, y hemos mostrado Prospect for America, el libro del fondo de los hermanos Rockefeller, donde hablaba la función de los Estados Unidos al terminar, o sea, como su última función como hegemón mundial es entregar el liderazgo sirviendo al nuevo sistema, dejando listo el nuevo sistema multipolar implementado, ¿no? Digamos. Entonces, Deutsche Bank dice eso. Fíjate, Lynn Alden, un analista que alguna vez lo hemos mostrado, muy inteligente, la caída del dólar es parte de la transición a largo plazo del sistema financiero de los Estados Unidos. Según Lynn Alden, una retirada controlada de la hegemonía del dólar podría ser una de las pocas rutas restantes para estabilizar un sistema cada vez más frágil. Y si Estados Unidos renuncia a su papel en el centro del universo monetario, el mundo necesitará alternativas. Activos neutrales como el oro y Bitcoin, yo ahí abro un paréntesis, veremos hasta qué punto la neutralidad del Bitcoin, podrían estar bien posicionados para asumir un papel más central, ¿no? Y escribe Alden, la banca de reserva fraccionaria, el sistema en el que se basa el dinero fiduciario, crea dinero a través de préstamos, no depósitos como se suele enseñar. Alguna vez mostramos al propio Banco de Inglaterra diciendo en un paper, en las universidades o en las escuelas enseñan economía mal, el dinero no se crea a partir de los depósitos, ¿no? Sino a través de los préstamos. Bueno, cada vez que un banco emite un préstamo expande la oferta de dinero amplio, la M2, sin necesariamente crear suficiente dinero base para cubrir el principal del préstamo y sus intereses. Esto significa que el sistema financiero actual depende de una expansión crediticia continua, deuda continua. ¿Y a quién? A ver, ¿a quién beneficia? Cuando preguntan quién es el poder, quién es el que tiene más influencia acá, quiénes son los amos del mundo. Bueno, contestátelo de esta forma. Estamos inmersos en un sistema que depende de la deuda continua, la expansión continua, el refinanciamiento permanente de la deuda. ¿Y quiénes se benefician de ese sistema? Los bancos. Los bancos y las instituciones financieras no bancarias, los prestamistas privados. Hoy la economía de los Estados Unidos, como BlackRock, Vanguard y Fidelity y demás, tiene alrededor de 102 billones de dólares en deuda pública y privada denominada en dólares, con otros 18 billones de dólares adeudados por prestatarios fuera de los Estados Unidos. Y eso ni siquiera cuenta los derivados que elevarían el total muchísimo más. Sin embargo, solamente existen 5.8 billones de dólares, lo que muestra que el sistema es completamente inviable. Es como un juego de sillas musicales con más de 20 niños por cada silla, y la música no puede seguir sonando mucho más tiempo. Entonces señala, el sistema actual implica que Estados Unidos debe mantener déficits comerciales estructurales para proporcionar a la economía global suficientes dólares para mantener la dominación del dólar. Acá abro un paréntesis. Esto es el dilema de Triffin. O sea, estas organizaciones ya estaban al tanto de esta cuestión, por lo menos lo han hecho público desde la década del 60, de que esto iba a pasar. Como saben también que el problema va a venir por el mercado de deuda, entonces, ¿en qué se especializan? En la gestión del conflicto. ¿Se acuerdan de Anthony Sutton que decía? No resuelven los conflictos, gestionan el conflicto para llevarlo al resultado que ellos quieren. La única forma de reequilibrar los flujos comerciales es a través de un dólar débil y un paso atrás de la hegemonía monetaria. Veo a Estados Unidos y de hecho al sistema financiero global como probablemente comenzando una transición a muy largo plazo. Eso es importante, no es algo inmediato. Ahora, notamos que se empieza a repetir un término, el reequilibrio, rebalanceo, decía Besant, el reequilibrio del comercio internacional. El Telegraph empieza a mostrar un poco la hilacha por donde viene la cuestión. El plan de juego de Trump para devaluar el poderoso dólar. Y se refiere, ya abriendo de una forma definitiva la ventana de Overton, podemos decir, a John Maynard Keynes y a los acuerdos de Bretton Woods originales. En ese momento teníamos por un lado la propuesta, fíjate, de John Maynard Keynes representando al Reino Unido y por el otro lado la propuesta de Harry Dexter White representando a los Estados Unidos, a Wall Street, y en última instancia después se descubriría que White era agente comunista. Y fíjense que lo que une a Londres, a Wall Street
y al comunismo, justamente son las finanzas. Estos grandes capitalistas siempre financiaron los experimentos socialistas. Entonces se refiere, insisto, abriendo la ventana de Overton al público, que la solución a los desequilibrios comerciales mundiales ya la había dado Keynes en su propuesta, que fue rechazada en Bretton Woods, la de establecer una moneda de reserva global denominada Bancor junto a un banco central global denominado Unión de Clearing Internacional. Fíjense, Trump durante la campaña, acá les busqué un video, 1 de marzo de 2023, ya hablaba de crear un sistema de aranceles básicos a los productos extranjeros. Fíjate lo que decía en ese momento doblado al español. Implementaremos gradualmente un sistema de aranceles universales básicos sobre la mayoría de productos extranjeros. Además, los aranceles más altos aumentarán incrementalmente según cuánto devalúe su moneda cada país extranjero. Ellos devalúan su moneda para aprovecharse de Estados Unidos. A medida que aumenten los aranceles a los productores extranjeros, los impuestos a los productores... Bueno, el resto es lo mismo, la diatriba de siempre de Donald Trump, pero fíjate cómo ya en la campaña decía directamente, lo que pasa es que ha pasado desapercibido con tantas cosas que ocurren en la campaña, atentados, presidentes que se bajaban, problemas de todo realmente, ¿no? Pasó desapercibido, pero él lo había dicho con todas las letras. Acá era una cuestión de divisas. Vos devaluás tu moneda, te cobramos un arancel. Entonces, en cierta forma, lo que estaba proponiendo Trump era, y acá está la nota que realmente me despertó mucho la cuestión, este artículo del Wall Street Journal, que en el video anterior dije que iba a hablar en concreto, y fíjense, y salió un video enorme realmente para explicando con mucho más contexto. Trump tiene razón sobre los desequilibrios comerciales. La misma frase, fíjate cómo funcionan estos medios, la misma frase que decía el presidente del Banco Central de Inglaterra. Sabe cómo arreglarlos y te van abriendo la ventana de Overton. ¿Cómo? Usando la propuesta de John Maynard Keynes. Ahí vamos a recargar. Fíjate, acá La Nación lo explica. El Bancor, el proyecto de moneda global cuyo fracaso permitió la hegemonía del dólar. ¿Qué era lo que proponía Keynes? Básicamente proponía crear un banco central global donde cada país tuviera una cuenta y darle una asignación de acuerdo al PBI, a la ponderación de cada país dentro de la economía internacional, una asignación fija de bancores. Entonces, para que se entienda muy fácil, yo soy, no sé, Estados Unidos y tengo que tener 1000 bancores. Si cerrado el ciclo yo tenía 1100 bancores, o sea, 100 más de la asignación original, eso significa que hay un país que tiene 100 menos de la asignación original. Entonces, la idea de Keynes era de que yo iba a pagar una multa por tener de más y el otro país iba a pagar también una multa por tener bancores de menos, lo que llevaba a un equilibrio constante, permanente en la economía, en los intercambios globales internacionales. Esta moneda, el Bancor, sería una moneda neutral, apolítica, emitida por este Banco Central único, global, y una moneda de carácter mayorista, únicamente destinado a este comercio entre los países. Esta era la propuesta de Keynes, en mi criterio personal, un delirio absoluto. Los países deberían ser muy idiotas, los políticos, ¿no?, a aceptar una cosa así, pero claro, están comprados por esta gente, las élites financieras, ¿no? Pero estarías condenando a tu país que nunca creciera, el comercio sería una cosa chata, se caería todo por mala asignación de los recursos y demás, y nunca tendrías cosas baratas alrededor del mundo, me parece a mí, ¿no? Esa es mi opinión, los leo en los comentarios que creen ustedes. Pero unamos distintas cosas de esto que acabo de decir. Entonces Keynes decía, equilibramos para siempre las divisas de cada país, equilibramos para siempre el comercio internacional, una situación que se rompe gracias a la aparición, al acceso al poder de Donald Trump, un tipo que siempre ha tenido vínculos, lo hemos mostrado, con Wall Street y particularmente vínculos con Londres, y el plan lo está ejecutando, como estamos viendo, Scott Bessent, un pupilo de George Soros. Quiero que noten entonces lo funcional que es todo este momento para la implementación de este sistema. Entonces, ahí teníamos la explicación y fíjate un poco de historia. China propone reemplazar al dólar como divisa hegemónica, proponiendo una utilización más amplia tras la crisis del 2008 de los derechos especiales de giro del FMI
como moneda de reserva internacional neutra y apolítica. Esto es año 2009. Dominique Strauss-Kahn, año 2011, el caído en desgracia, ex director gerente del FMI, político francés, que fue quizás, ¿no?, víctima de una operación de honeypot para voltear su proyecto donde él proponía justamente la debacle del dólar como moneda de reserva internacional en favor de una reinterpretación de los derechos especiales de giro del FMI. Dominique Strauss-Kahn cree que una nueva moneda mundial calmaría la inestabilidad económica y frenaría el poder del dólar. Entonces estamos viendo 2009 China, 2011 el FMI, donde Dominique Strauss-Kahn directamente, fíjate lo que decía, el uso del DEG para fijar el precio del comercio mundial y denominar los activos financieros proporcionaría un amortiguador contra la volatilidad de los tipos de cambio. La emisión de bonos denominados en DEG podría crear una clase potencialmente nueva de activos de reserva internacional. Más cerca acá en el tiempo, antes de la última asignación que se hizo de derechos especiales de giro a nivel global, que fue en la crisis de 2020, donde también hubo un rescate silencioso del sistema internacional, el plan de BlackRock, Going Direct y demás, acá en el simposio de Jackson Hole en Wyoming, lo tenés, ¿no? La foto, Mark Carney, hoy primer ministro del Canadá, Jerome Powell, aún presidente de la Reserva Federal, y era Carney, en su rol en ese momento de presidente del Banco Central de Inglaterra, donde presentaba, yo hice un video hace un tiempo sobre esto, la solución, dice Barron's, de un banquero central al dólar dominante. Mark Carney, que proponía una moneda hegemónica sintética digital para hacer que el sistema monetario y financiero internacional sea más diverso en representación de este sistema multipolar y en contra de la preponderancia del dólar estadounidense en la economía internacional, ¿no? Hoy, Canadá, que mientras se pelean, que el Estado 51 y esto que lo otro, bueno, fíjate, Canadá está en conversaciones para unirse al sistema presentado de defensa por Trump, el Golden Dome, el domo dorado, un proyecto que la Comisión de Presupuesto del Congreso estipula en $800.000 millones por los próximos 20 años, una cosa absolutamente delirante. Los mayores contratistas, Palantir de Peter Thiel, SpaceX de Elon Musk. Ven como repito video tras video ciertamente que se repite la cuestión una y otra vez detrás del ruido mediático de las noticias del día a día. Siempre son las mismas jugadas, los mismos aprovechamientos. Lo que cambian son los argumentos que utilizan. O la cuestión verde, o esto, o lo otro, la seguridad y bla, bla, bla. Todo lo que sea una cosa colectiva, digamos, para justificar impulsos de gasto, rescate, emisión monetaria y que la rueda, la música, como decía Lynn Alden, siga sonando una y otra vez. Y en esta suerte de recorrido histórico, por lo que estamos viendo, por la reingeniería del sistema, ¿se acuerdan? La convención, el show que hizo Emmanuel Macron, año 2023, en Francia, donde ofició de maestro de ceremonias. Dice la Deutsche Welle, busca un nuevo pacto financiero internacional, mundial. Dice, ningún país tiene que escoger entre reducir la pobreza o proteger el planeta, aseguró el presidente francés al inaugurar una cumbre en París que aspira a refundar el sistema financiero de Bretton Woods. ¿Cuál era el argumento de esta reunión? Acá lo vemos a Macron con el presidente de Sudáfrica, que tuvo un show bastante particular esta semana en la Casa Blanca. Fíjense, acá una reunión donde fue Janet Yellen, donde fue gente de la Fundación Rockefeller. A ver, esto es lo que decían, vamos a, con la excusa verde, a liberar, a cambiar los estatutos o permitir una flexibilización para que el Banco Mundial pueda desplegar bonos denominados en derechos especiales de giro, deuda denominada en derecho especial de giro. Lo que les digo, cuando una narrativa no funciona, no cala en la gente, bueno, fíjate, se hablaron de soluciones posibles también para que la idea de reciclar $100.000 millones en derechos especiales de giro a la moneda de reserva del FMI. Cuando no anda una narrativa, lo que decía, bueno, aparece otra narrativa que lo justifique. No funcionaría la agenda verde, bueno, ahora sí funciona, parecería, la guerra comercial internacional, los aranceles trampistas. Todo muy conveniente. Los servicios financieros revisan el estado del sistema financiero internacional con el secretario Bessent, reunión en la Cámara de Representantes del 7 de mayo de 2025. Fíjense el estado
traigo todo lo que puedo. Acá en esta comisión justamente se habló del sistema financiero internacional entre varios representantes con la invitación a Scott Bessent. Por ejemplo, durante mucho tiempo China se ha aprovechado del sistema financiero internacional y se ha convertido en el mayor acreedor del mundo. El enfoque del FMI y el Banco Mundial en las iniciativas climáticas y sociales ha resultado en una falta de rendición de cuentas por los datos económicos poco confiables de China, la manipulación de la moneda y las prácticas crediticias opacas y depredadoras. Además de la falta de rendición de cuentas, este cambio de enfoque hacia el clima ha obligado a muchos países en desarrollo a recurrir a la financiación china. Estados Unidos debe aprovechar su liderazgo en el escenario mundial para contrarrestar la creciente influencia de China como prestamista global y poner fin a estas prácticas económicas engañosas, dijo el representante Williams de Texas. Bessent, por su parte, hasta habló inclusive de los derechos especiales de giro. Todo con una idea de ¿qué? De la reformulación de este instrumento del FMI. Escucha a Bessent. Señor presidente, creemos que el proceso de DEG en el FMI debe servir a los objetivos de Estados Unidos y no a los de otros países. Y como mencioné en mi discurso durante la semana del FMI, esta administración está alineada con usted en sus objetivos respecto a los DEG y además, creemos que el FMI debe volver a lo básico y trabajar con los países cuando hay una falla de mercado en los mercados financieros, en lugar de ayudar a países grandes y bien financiados. Señor... ¿No? Ahí lo escuchás a Scott Bessent, por más que, obviamente no va a hablar de los intereses financieros internacionales, sino que habla justamente del impulso y la reforma para que se puedan expandir la utilización de los derechos especiales de giro. Ahí dice para beneficiar a los intereses estadounidenses, ¿no? Derechos especiales de giro, una nueva óptica publica el Fondo Monetario Internacional. Los países podrían enfrentar mejor las dificultades económicas con la ayuda de los derechos especiales de giro, refiriéndose directamente, fíjate, directamente a la guerra comercial, ¿no? La institución, el FMI y sus miembros no pueden entregarse a la inercia, sino que deben evolucionar, ahí está, a ver, deben evolucionar constantemente para alcanzar sus objetivos, la reformulación de los estatutos y demás. El reto más crítico es la gobernanza, la oportunidad más interesante la encierran los derechos especiales de giro, el activo de reserva mundial del FMI. Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? Y nos recuerda un elemento que está bastante en el olvido, ¿no? La segunda enmienda al convenio constitutivo del FMI, realizada en 1978, no solo reafirma la autoridad del FMI para asignar derechos especiales de giro, sino que también estableció una doble obligación para los miembros de colaborar en una mejor supervisión internacional de la liquidez internacional y de convertir al derecho especial de giro en el principal activo de reserva del sistema monetario internacional. O sea, esto es parte del convenio constitutivo del propio FMI. Luchar, llevar adelante las reformas que sean necesarias para que el DEG se convierta en el activo de reserva internacional neutro, apolítico, independiente, centralizado y concentrando todo bajo las manos de los banqueros que dirigen estas instituciones de Bretton Woods. Ahora, lo que pasa que la implementación de todo este nuevo sistema, siguiendo con la idea, ¿no?, de que lo que quieren hacer es lo de Keynes, rápidamente me llevó a mirar algo, ¿no? Porque si vos decís que Keynes tenía la idea de crear un banco central global unificado, bueno, tenés al Banco Central de los bancos centrales, el Banco de Pagos Internacionales, donde cada nación tiene justamente una cuenta y ahí donde se hacen los intercambios entre los países, es decir, ya existe la institución. Por el otro lado, la moneda del Banco de Pagos Internacionales es el derecho especial de giro del FMI. Por lo tanto, ya existe esa moneda líquida, apolítica, neutral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo ya existe. Es como ahora lo que han firmado el acuerdo para nuevas crisis de 2020. A ver, no necesitaban un tratado o un acuerdo, si ya lo hicieron en 2020. Ya está, lo que falta es que la gente lo acepte, que la gente no lo rechace, que la gente vea como algo inevitable, como la solución
al problema, ¿no? La reacción de la gente es darle el ok, el consentimiento a los políticos. Entonces yo decía, a ver, vengo hace muchos años leyendo la literatura, digamos, del Banco de Pagos Internacionales y hubo, por ejemplo, un proyecto, el Enbridge, que me llamó mucho la atención, el proyecto Icebreaker, ahora lo vamos a ver también, donde inclusive el Icebreaker es mucho más claro cómo está el modelo de Keynes puesto, ¿no? Con agentes que intercambian divisas. Entonces hubo una frase en un momento en uno de los papers que a mí me llamó mucho la atención. Recuerdo que hice un video donde, fíjate, acá está, el proyecto Rompehielos, modelo de CBDC minorista transfronterizo. Ahí me llamaba mucho la atención una frase donde decían en este proyecto Rompehielos Icebreaker que la CBDC no abandona la jurisdicción que la emite. ¿Por qué? Porque en la nube, digamos, en la estructura, en la blockchain del Banco de Pagos Internacionales, que hablaban de una blockchain centralizada y demás, ahí se iba a hacer el cambio de divisas por los agentes autorizados a una divisa neutral para luego acreditarle más, ponele bancores al otro país, ¿no? Un intercambio de divisas en la nube, digamos, ¿no? Entonces, algo me dije, pero pará, agarro el Enbridge, agarro el Icebreaker, agarro otros proyectos del Banco de Pagos Internacionales y digo, sí, qué sé yo, no, ninguno es exactamente con lo que proponía Keynes. Y esta semana fue cuando me iluminé. Es que en realidad son distintos aspectos del mismo sistema. Todas las pruebas y los papers y experimentos, encuestas que ha hecho el Banco de Pagos Internacionales en los últimos años, en realidad son distintos elementos fraccionados, divididos del mismo programa, del mismo plan, de la misma infraestructura. Cuando vos lo ves como si fuera todo un único experimento, ahí te das cuenta. Un sistema digital dividido en dos capas, una capa mayorista y una capa minorista, donde se centralicen y se concentren todos los pagos a nivel internacional, ya sea entre naciones, mayorista, y entre los minoristas, se concentran todos en una blockchain única. O sea, ya tienen montadas las instituciones, ya tienen preparados los instrumentos. Lo que se necesita es que se le dé el ok regulatorio, normativo, para pasar del sistema tradicional de finanzas al nuevo sistema digital. Fíjate, de esta semana, bancos centrales prueban herramientas de contratos inteligentes en el proyecto Pine del Banco de Pagos Internacionales, escribe Cointelegraph. La Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Pagos Internacionales están probando contratos inteligentes para una política monetaria tokenizada, con el objetivo de permitir a los bancos centrales actuar al instante en los futuros sistemas financieros. ¿Entendés? Ahí está la cuestión, lo único que falta es la excusa. Entonces, no funcionó la excusa verde, y acá voy a dar una hipótesis de lo que escondía la excusa verde. Bueno, directamente te lo dice Mark Carney, lo que escondía. Fíjate, pero ahora la narrativa de la crisis económica mundial, la recesión, la inflación a nivel global, bueno, se ve que prende mucho más fácil en la gente y les va a permitir aceptar, ¿no? La ventana de Overton está abierta, lo que falta es que la gente salte por la ventana de Overton al precipicio del infierno tecnocrático, ¿no? Escuchá a Mark Carney. Necesitamos llegar a un punto donde cada decisión financiera considere el cambio climático y el impacto en la transición, y que dejemos de usar sostenible, porque es lo que hacen los profesionales de finanzas. Además, sobre el riesgo, necesitamos que los bancos analicen los riesgos de la transición climática, que luego se vuelven oportunidades. En cuanto a las oportunidades, se trata de buscar y analizar los planes de transición de todas las empresas y respaldar a aquellas que forman parte de la solución, retirando el capital de quienes forman parte del problema. Necesitamos llegar a un punto donde... ¿No? Sumarle el capital a las empresas que son la solución, y removerle el capital a las empresas que son el problema. Hoy el primer ministro de Canadá, ya hemos hablado largo y tendido de Mark Carney, pero te lo dice con todas las letras. Lo que pasa es que estas cosas, ¿no? Esto aparece en Bloomberg, en el foro de Nueva Economía, nadie le presta mucha atención, no salen los medios mainstream y demás, pero te lo dicen abiertamente. No hay grandes
misterios realmente. Lo que está en los detalles, en los tiempos de implementación, pero el plan lo exponen. Necesitan también coordinarse entre ellos. Elegir quién gana y quién pierde en una economía planificada, ¿no? Fíjate, también estaban los scores de sostenibilidad del Foro Económico Mundial y demás. ¿Para qué? Para elegir a esos ganadores que dice Mark Carney. Quien recurre a la inteligencia artificial para ahorrar a medida que aumentan las presiones presupuestarias de Canadá. La misma narrativa de Elon Musk, el Doge, el gobierno tecnocrático, ahí está, claro como el agua. Y fíjate, entonces, la cuestión climática, lo decía Carney, era una transferencia de capital, eligiendo a dedo los ganadores. Acá Axios publica: la demanda de electricidad aumentará un 78% para 2050 según un estudio. Si es archi conocido ahora que las energías renovables no pueden suministrar esa cantidad de electricidad, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas que la gente compre la narrativa del empobrecimiento, del decrecimiento, lo llaman la insostenibilidad del sistema, para justificar el pobrismo, ¿no? Un sistema, es una media verdad, el sistema es insostenible, es cierto, pero el que va a pagar las consecuencias, el que tiene que arremangarse, sos vos, no estas oligarquías. ¿Para qué? Para justificar que en nombre de Gaia uses la energía verde, durante mucho tiempo no tengas energía, seguramente. ¿Por qué? Porque esa energía se necesita para otro lugar. ¿Para qué se necesita ese lugar? Esa energía para los centros de datos de la inteligencia artificial, de los distintos modelos de estos sistemas, que es el pináculo, la base fundamental del modelo de vigilancia y control tecnocrático. La optimización y automatización de las funciones gubernamentales, ¿no? Todo para beneficio de la clase gobernante. Escuchá a Steve Witkoff, representante de los Estados Unidos para las negociaciones del negociador de los Estados Unidos. La costa del Golfo podría ser una de las oportunidades más subvaloradas si logramos paz y estabilidad en toda la región, si resolvemos el tema de Irán. Y se puede financiar en ese mercado. Los israelíes son brillantes, desde el punto de vista tecnológico. Tienen una enorme base tecnológica, industrial allí. Sí, están en IA, robótica y blockchain. ¿No? Entonces, Medio Oriente es una oportunidad espectacular. IA, energía, centro de datos y demás. Tuvimos hace pocos días nomás la gira de Donald Trump por todo Medio Oriente, acompañado de Elon Musk. Mostramos que Palantir era una gran beneficiada, que no salió en los medios, de Peter Thiel, todo Sam Altman de OpenAI y demás. Entonces acá Witkoff te dice la realidad. Para nosotros es una oportunidad de inversión respecto al tema de inteligencia artificial, el tema tecnológico. Blockchain. Ahí están los Emiratos Árabes Unidos. Lo sé. Ahí es donde está hoy Arabia Saudita. Ahí es donde está hoy Qatar. Sí. ¿Imaginas a todos estos países colaborando y creando ese tipo de mercado? Podría ser mucho más grande que Europa. Europa es disfuncional hoy. Imagina si fueran funcionales y todos fueran empresarios allí. Y una cosa más. ¿No? Ahí tenés. Entonces te lo dice directamente Medio Oriente, con el flujo de capital que va a recibir respecto a la cuestión de los centros de datos de inteligencia artificial y demás, la implementación tecnocrática también en esa zona. Bueno, va a pegarle el sorpaso a Europa como potencia económica. Es mucho más margen de ganancia para nosotros invertir capital ahí que en Europa. Por eso, viste, siempre en todas estas últimas ediciones señalé eso, ¿no? De que siempre parece que Europa es el objetivo a destruir. Como hacerle una doble Nelson, decía, ¿no? A flanquearlo por los dos flancos, por Occidente, por Oriente, achicarlo y dejarlo atrás en la carrera tecnológica, ¿no? Entonces, fíjate, OpenAI de Sam Altman y Oracle de Larry Ellison, dos personas que estuvieron en la conferencia Stargate, en la propia Casa Blanca, para anunciar inversiones, que esto y lo otro. ¿Dónde van a ser gran parte de las inversiones? En Medio Oriente. Ayudarán a los Emiratos Árabes a desarrollar centros de datos masivos. Esto es parte de la iniciativa Stargate, escribe directamente Bloomberg. Entonces me tengo que remontar a un video, fíjate, del 9 de diciembre de 2024, donde el director de Asuntos Globales de Goldman Sachs, Jared Cohen, mira lo que decía en el foro de Doha, Jared Cohen. Cuando se habla de cargas de trabajo de inteligencia artificial, al gobierno de Estados Unidos le incomoda que esa capacidad termine en China. También se percibe que en lugares como Malasia e Indonesia hay incomodidad con construir centros de datos para cargas de trabajo de IA, porque eso va directo a China.
Estamos en Medio Oriente. Para mí, esta sigue siendo la opción más viable. Obviamente, Medio Oriente tiene, ya sabes, una tremenda abundancia de energía barata. Ninguna región sabe hacer proyectos de infraestructura masivos a gran escala y muy rápido. Hay mucho terreno disponible justo al lado del agua para refrigeración líquida. Gran parte de la tecnología de desalinización puede reutilizarse para eso. Hay ecosistemas regulatorios que los gobiernos controlan. Y lo más importante, cada uno de los países aquí tiene ambiciones geopolíticas viendo una oportunidad única en una generación para aprovechar el momento. Me gusta decir que si los datos son el nuevo petróleo, en IA o IA generativa serán las naciones, no la naturaleza, las que determinarán dónde estará esa capacidad. Bueno, ahí lo escuchabas, Goldman Sachs 6 meses antes de la gira de Trump anunciando todo lo que iba a pasar. Esto es lo que conté antes, el diseño del Golden Dome, del domo dorado, de 175.000 millones, el comité del Congreso lo elevó la cifra a 800.000 millones, Elon Musk y Peter Thiel los principales beneficiados. Entonces, fíjense cómo voy conectando las agendas. La autoridad bancaria de Estados Unidos despeja el camino para servicios de criptomonedas en los bancos nacionales. La Oficina del Contralor de la Moneda confirmó el 13 de mayo que los bancos nacionales ahora están autorizados a participar en una amplia gama de actividades de criptoactivos, eliminando las ambigüedades regulatorias de larga data que habían mantenido a muchas instituciones financieras al margen. Mientras estoy grabando este video, se sigue tratando en el Congreso de los Estados Unidos la ley Genius, la ley de que le pondría un marco legal a las stablecoins, a las monedas estables respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense, porque este sistema de criptomonedas estables sirve para generar demanda sobre la deuda de Estados Unidos. Una demanda que, como vimos al principio, hoy la está dando principalmente la Reserva Federal, lo que decía también Ray Dalio. A ver, eso es mentirte. Vos estás creando nuevos dólares para rolear deuda, no tenés una demanda real de mercado. Bueno, entonces, la principal stablecoin es USDT, de Paolo Tether, de Paolo Ardoino, que ahora lo vamos a ver, con Howard Lutnick, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, muy involucrado en la misma, ¿no? Ahora, fíjate, esta noticia me llamó mucho la atención. Tron, el proyecto criptográfico de blockchain, propiedad de Justin Sun, un tipo muy particular, ahora lo vamos a ver, es la que tiene el control de la mayor cantidad de tokens de USDT existentes, ¿no? Casi la mitad del suministro total de Tether está alojado en la blockchain de Tron. Lo que significa, en cierta forma, que la blockchain de Tron es como una suerte de mercado de derivados de los bonos del Tesoro estadounidense, porque es lo que respalda a la stablecoin Tether. Acá está Justin Sun, lo ven en pantalla, el mago cripto que le hizo ganar 400 millones y limpió su polémica imagen, porque es el principal tenedor de los tokens meme Trump. Esta semana hubo mucha polémica con una reunión de inversores en estos tokens. El principal inversor es justamente Justin Sun. Ahí está el video donde hubo una subasta donde Justin Sun pagó $6 millones para comprar literalmente una banana pegada en la pared. Después se la comió. Yo dije acá, todo lo tomamos en chiste, pero la realidad es que es lavado de dinero, puro y duro. Es evidente, no pagás $6 millones por una banana. Entonces, CryptoSlate, también este medio, publica una empresa vinculada a China, recauda $300 millones de un inversor privado para comprar la meme coin Trump. Que imagínense que eso es una forma secundaria de aportar dinero directamente a los bolsillos de la familia Trump. Desde la administración se refieren, no, es una cuestión de los hijos, pero bueno, te toman el pelo, ¿no? Literalmente. Decíamos de la ley de stablecoins. Acá está el senador Bill Hagerty, que se ha convertido en el rostro, ¿no?, de la aprobación del proyecto que se está tratando mientras estoy grabando en el Congreso de los Estados Unidos. Mirá lo que decía para CNBC. Esto es un mecanismo de pago y no debe confundirse con Bitcoin o algo que tenga un componente especulativo, que nos sitúa en un marco de pagos digitales. Ajá. Los rieles más rápidos, disponibles. Exacto. Mucho mejor que el sistema, creado en los 70 y 80, que es lento, tarda días en liquidarse. Así que el tema, según he entendido el asunto de las stablecoins, es qué respalda estas cosas. Ajá. ¿Y cuánto de eso está respaldado por bonos del Tesoro reales en comparación con efectivo, acciones u otra cosa? ¿Qué dice esto sobre todo eso? No van a ser acciones.
van a ser activos de alta calidad y corto plazo, ya sea digitales de corto plazo, bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo o efectivo. Creo que la mayoría serán bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según proyecciones de Citibank, para 2030, los emisores de stablecoins serán los mayores tenedores de bonos del Tesoro estadounidense en el mundo. Esto es un... ¿No? Los emisores de stablecoin serán los mayores tenedores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, superando entonces a Japón, al Reino Unido, a China, etcétera, a la Reserva Federal y demás. David Sachs también hablaba respecto, ¿no?, a la adopción de esta ley Genius, ¿no?, el zar de criptomonedas y también afiliado a la mafia de PayPal con Elon Musk. Escuchemos. ¿De beneficiarse de este tipo de legislación? Bueno, primero, tenemos un apoyo bipartidista significativo para esto. Creo que 15 demócratas votaron para aprobar el umbral clave de clausura, lo que elimina la posibilidad de obstruccionismo contra el proyecto. Ahora tenemos todas las expectativas de que se va a aprobar. Creo que la razón es porque las stablecoins ofrecen un sistema de pagos nuevo, eficiente, más barato y fluido, nuevas vías de pago para la economía de Estados Unidos. También extiende la dominancia del dólar en línea y además genera miles de millones o billones de dólares de demanda para nuestro tesoro. Entonces ahí tenés toda la explicación realmente de cuál es la idea con las stablecoins. Generar demanda por bonos del tesoro, extender, darle una vida extra, digamos, una recarga al sistema del dólar como moneda de reserva global y conjuntamente vender la idea de un sistema de pagos eficiente y demás, ¿no? Súper controlado, por supuesto. Daría toda la impresión, ¿no?, y escuchando a Sachs y con todas estas noticias que les estoy mostrando, de que existe diferencias dentro de estas oligarquías respecto a hasta qué punto dinamitar, ¿no?, el propio dólar estadounidense, si darle un revival, si dinamitarlo por completo, si romperlo o no. Pero el punto no es tanto por el dólar en sí, es el control de todo el sistema. Y ya sea una solución o la otra, el camino va hacia lo mismo, la centralización total de las finanzas. La senadora Loomis, que es la cara visible del proyecto de la reserva estratégica de Bitcoin, publicó, fíjate, una infografía en Twitter donde muestra que 4 de cada 5 estadounidenses convertirían su oro en Bitcoin. Los leo en los comentarios a ver si los que son tenedores de oro lo convertirían en Bitcoin. Más considerando que este proyecto de la propia senadora Loomis contempla una revaluación del oro a los precios de mercado actual en contraposición con los valores de la década del 70, que son los que tienen los libros contables de los Estados Unidos. Entonces, sea por donde sea, estamos yendo a la misma dirección y la dirección es control total. El Reino Unido, que la semana pasada veíamos que está buscando también convertirse en una suerte de certeza regulatoria para que vaya capital cripto a ese lugar, requeriría que todas las empresas de criptomoneda reporten cada y todas de las transacciones de sus clientes. Paolo Ardoino, que la semana pasada lo habíamos visto diciendo esto en estas declaraciones, el CEO de Tether, muchos bancos europeos explotarán en los próximos años. ¿Por qué? Porque decía que las regulaciones de Europa le empuja a mantener el 60% de las reservas en depósitos no asegurados en bancos europeos. Entonces dice, se está dando una cosa, los bancos grandes no nos aceptan que depositemos nuestro 60% de reservas en sus bancos, alegando que no hay certeza regulatoria y demás. Entonces, ¿qué hacen? Nos llevan a que depositemos en bancos chicos, de baja capitalización. Entonces dice, imagínate, si tenés 10.000 millones de euros de capitalización de mercado, tenés que depositar el 60% en un banco chico con depósitos no asegurados. Dice directamente, esto va a hacer que muchos bancos europeos exploten en los próximos años. Y fíjate que resaltó el caso de Silicon Valley Bank, dijo 4 bancos explotaron por última vez en los Estados Unidos en los últimos 2 años, muchos van a pasar en Europa lo mismo, porque no pueden respaldar, por la propia naturaleza del sistema, la cantidad de dinero que le va a entrar por la regulación. Y dice Ardoino, mirá, la frase en verde ahí al final, solamente nosotros somos exportadores de lo que creemos que es el mejor producto que Estados Unidos ha creado, ¿no?
el dólar estadounidense. Y mientras tanto, en Europa es el sistema, está enfrentando esas cuestiones que dice Arduino. Fíjate, el Wall Street Journal publica, levantado por Cointelegraph, grandes bancos de Estados Unidos inician conversaciones para lanzar una criptomoneda conjunta. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo debaten la posibilidad de lanzar una stablecoin conjunta. Quiero que sea muy claro este comentario, ¿no? En el caso de que ocurra esto, como las stablecoins van a ser privadas, emitidas por los emisores autorizados, ya sea BlackRock a través de USDC, que está en negociaciones con Ripple para ser comprada, pero en caso de que ocurra esto que estamos viendo, olvídate, se cumple, ¿no?, lo que yo decía, que el objetivo es una concentración total del sistema bancario, la desaparición de los bancos pequeños y demás. Entonces, en un entorno de finanzas cripto con stablecoins y esto que lo otro, funcionando, respaldado regulatoriamente por el gobierno, si te vienen los 4 bancos principales que son considerados demasiado grandes para caer, que van a ser, sabés, rescatados una y otra vez, que encima son los dueños de la Reserva Federal, bueno, ¿qué cripto vas a utilizar? ¿Vas a utilizar la del Banco de Dallas, para poner un ejemplo? ¿Del Banco Credicop acá de Argentina? No. Vas a usar la stablecoin de JP Morgan y todos estos, ¿no? Entonces va a haber un vuelo, ¿no?, hacia territorio seguro por parte de los inversores, los depositantes, y el resto de los bancos se van a destruir. Entonces parecería, ¿no?, que mientras que la narrativa es prepárate porque los bonos se caen y va a haber un problema, va a haber una corrida, lo que no deja de ser una verdad, pero en mi humilde entender me parece mucho más peligroso esto que están haciendo, las consecuencias que puede llegar a tener para la estabilidad de todo el sistema, digamos, ¿no? Que si sale mal una subasta de bonos o no. Dado la profundidad y el alcance del dólar, realmente me parece, como dice Lina Alden, como vimos en varias notas, no es una cosa que pase de un día para el otro, pero sí de un día para el otro puede llegar a haber un colapso total ponele con esto, ¿no? La noticia que estos bancos sacan una stablecoin conjunta. Y para el caso, ¿no?, los medios especializados, acá este think tank, OnFIF de finanzas, publica, ¿no?, bancos centrales, prepárense o no para el boom de las stablecoins en Estados Unidos. Y fíjate el subtítulo, ¿no? Un muro de cosa de porquería viene y no estamos haciendo nada al respecto. ¿Por qué? Porque está llegando, dice, va a entrar al sistema tradicional una cantidad de liquidez enorme de un instrumento que no estamos seguros si va a funcionar o no como dinero. No estamos seguros del respaldo, no estamos seguros de cómo, ni siquiera de cómo va a funcionar la tecnología. Por ahí dice al final de la nota que en Europa, por ejemplo, el Bundesbank, el Banco Central Alemán, es el que ha hecho con calzador, digamos, la infraestructura para estas nuevas stablecoins o CBDC minorista como el euro digital y demás. Acá, fíjate, dice proyectos, una solución rápida y sucia, no muy bien trabajada. No saben realmente lo que puede llegar a pasar. Más allá de las simulaciones que han hecho del Banco de Pagos Internacionales, ahí habla, ¿no?, del BIS, explorando plataformas de contabilidad unificada y demás. Y acá en el artículo señala también una cosa que yo vengo diciendo: por más que prohíban la emisión de una CBDC, tranquilamente mayorista en los Estados Unidos, tranquilamente la Reserva Federal puede crear una CBDC justamente mayorista para uso de reservas bancarias sin ningún tipo de problema. Es imposible que no haya una CBDC oficial de los Estados Unidos mayorista. Entonces, ya entrando en la última etapa de este video, fíjate acá en Twitter, hasta la crisis financiera de 2008 la deuda federal de Estados Unidos era inferior al 70% del PIB. Ahora actualmente es más de 120 y sigue creciendo. Esto claramente no funciona. Es insostenible. El Financial Times: Estados Unidos se prepara para reducir las normas bancarias impuestas tras la crisis de 2008. Yo les mostré acá a Jamie Dimon diciendo los banqueros bailan en la calle con la presidencia de Trump. ¿Por qué? Porque va a desregular las normas que nos impedía aumentar los préstamos desde 2008. Normas que nos obligan a resguardar más capital del que nosotros queremos, ¿no? No queremos tener requisitos de capital de resguardo total. A JP Morgan Chase lo van a rescatar. Entonces, ¿qué puede salir mal? Cuando tenés la deuda totalmente desbocada, el PBI
medio estancado, tenés un nuevo sistema realmente en las gateras e inclusive estás desregulando para reducir las salvaguardas que se aplicaron tras la crisis de 2008, que como vimos tampoco sirvieron para mucho porque el mercado de derivados explotó. Y eso está relacionado con este artículo que les traigo del Financial Times. El aumento de los préstamos a grupos financieros no bancarios genera temores de riesgo sistémico. O son los bancos tratando de matar al competidor, avisando. Hay una cantidad de crédito tremendo que no está regulado para nada, no está bajo ningún tipo de supervisión, o están avisando por dónde va a venir la piña. Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Con que Ray Dalio lo mencionaba en el video, la Fed está generando demanda que no existe en el mercado. Y fíjate lo que dijo Larry Fink ahí en Medio Oriente, acompañando a la delegación trumpista por Medio Oriente. Fíjate lo que decía. Los mercados necesitan certeza. Creo que vas a tener algunos de los... Bueno, en Europa hay 12 billones de dólares en dinero que está en cuentas bancarias en Europa. En Estados Unidos hay 11 billones de dólares en fondos del mercado monetario. Cuando hay esa incertidumbre vas a mantener cada vez más dinero en efectivo y eso es lo que hemos visto. Además, debido a la incertidumbre y quizás a un exceso de optimismo sobre Estados Unidos, hemos visto una reasignación modesta fuera de Estados Unidos hacia otras economías, especialmente Europa, pero todavía vemos que los inversores globales tienen una sobreponderación en Estados Unidos y la mayoría de los inversores siguen infraponderando Europa. Creo que una característica clave será ver si empezamos a ver más dinero entrando en esta región con el tiempo. Dinero regresando a Asia, India, Japón. Pero creo que vamos a estar en un periodo de incertidumbre y vamos a tener que empezar a centrarnos en el papel de los déficits, en que no forman parte de ninguna conversación. Seamos claros, los déficits de Estados Unidos son un problema. Estados Unidos. Y escribí en un editorial el día de las elecciones, en el Wall Street Journal, que la economía de Estados Unidos necesita una tasa de crecimiento del 3% para superar sus déficits. Y sí, creo que lo que el presidente Trump está haciendo es consistente con lo que el reino intenta. Buscan crear más inversión público-privada. Creo que esa será la característica que todos vamos a observar. Así que habrá volatilidad en los próximos 90 días. Habrá volatilidad en los próximos 90 días. Esto lo dijo el 13 de mayo, 90 días, junio, julio, agosto. Yo les vengo señalando, agosto es un mes que lo tengo bastante marcado. ¿Por qué? Se va a vencer el plazo de la tregua con China. Ahora vamos a ver un poquito al respecto, que ya empieza a haber movimientos respecto a eso. Realmente no están avanzando las conversaciones con otros países. Se ha firmado un acuerdo de intención con el Reino Unido. Se ha firmado un acuerdo de intención, una tregua con China, pero no un acuerdo real. Entonces, tenés 90 días, los vencimientos de estos plazos, tenés la elevación del techo de la deuda de Estados Unidos, que seguramente lo van a elevar, pero todavía no consigue este proyecto de presupuesto pasar por el Congreso. Un proyecto que, por un lado, si no lo elevan, entraría en cesación de pago, un cierre temporal del Estado. Ya ha ocurrido varias veces, el gobierno federal cierra, se suspenden pagos y demás, lo que traería convulsiones al mercado, pero también la aprobación a largo plazo traería convulsiones, porque sería un presupuesto, como hemos mostrado, con una gran fuerte carga de aumento del endeudamiento. Y quiero señalar dos cosas de lo que dice Larry Fink, porque arranca diciendo los mercados necesitan más certeza, más claridad. A ver cómo dice al principio. Los mercados necesitan certeza. Los mercados necesitan certeza. Recordemos, hace mucho tiempo yo había mostrado cómo Fink, usando esa misma frase, los mercados necesitan certeza, la completaba diciendo, por eso no nos gusta la democracia, nos gustan los gobiernos autoritarios, porque le dan más certeza al mercado. Lo que en realidad le dan más certeza, ¿por qué? Porque eliminan la competencia. Fink te la llevas toda vos, o en realidad él no, porque él tiene menos del 1% de las acciones de BlackRock. Lo hemos mostrado. Es el ejecutivo, es la cara de BlackRock, pero no es el dueño de BlackRock. Y después, por el otro lado, habla de la lluvia de capital, o sea, capital yéndose de los Estados Unidos. O sea, vos fíjate, la guerra comercial es para, teóricamente, que el capital vuelva a los Estados Unidos, pero en realidad lo que están viendo, lo que esperan,
ellos es que salga de los Estados Unidos. ¿Por qué? Que vuelva a determinados países. China, Japón, Malasia, India y demás. ¿Por qué? Inversores, tenedores de deuda extranjeros que escapan y por el otro lado también fondos globales que prevén que son monedas que se van a sobrevalorar, se van a reforzar su valuación respecto al dólar en ese intento de la administración de devaluación del dólar. Por supuesto, si agregás al presupuesto una montaña de deuda, bueno, se prevé mayor emisión monetaria para el futuro. Es una manera implícita de devaluar la moneda. Pero Fink te lo avisa, los próximos 90 días van a ser muy importantes, ¿no? Esperen problemas en los mercados. Donald Trump dijo que aplicará aranceles del 50% a los productos de la Unión Europea, diciéndose que las conversaciones no están llegando a ningún puerto con la Unión Europea. Inclusive ha tenido por ahí una frase como diciendo: nosotros no buscamos un acuerdo, nosotros ponemos las condiciones del acuerdo, nuevamente golpeando en la puerta y fomentando la narrativa de que sería más aceptable un mundo multipolar y esto que lo otro, con todo lo que eso significa. Entonces, funcionarios de la Fed señalan que es probable que las tasas se mantengan sin cambios al menos hasta septiembre. De vuelta, el marco temporal agosto-septiembre, ¿no? Atención con esa época. Fíjate, los capitales globales, ¿no? Jamie Dimon, claro, esto no lo dice en Estados Unidos, sino que lo dice en China. Profundizará su compromiso con China el banco, dice. Medios estatales chinos informan de reunión entre el jefe del Banco de Inversión de Estados Unidos y altos funcionarios del Partido Comunista. Es que no se van a perder que el capital vaya hacia allá, ¿no? Y yo les decía esto, ¿no? La narrativa de el mundo multipolar. El rostro es China, sin lugar a dudas, los BRICS y demás de esta lucha por la multipolaridad. Fíjate, China se ha comprometido a donar $500 millones a la OMS, lo que convertirá a Beijing en el país miembro más poderoso de la OMS. Entonces, al igual que en 2020, cuando la administración Trump se dejó de aportarle capital a la OMS, ese capital ya estaba presupuestado, el gasto ¿a dónde fue? A Gavi, la iniciativa de Gates para los, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Ahora, vuelve a repetir la jugada, bueno, el financiamiento no lo cubre por completo, lógicamente, pero lo aporta China. Se convierte ahora en el mayor donante público a la OMS. Justo la OMS que acaba de cerrar el acuerdo para futuras crisis de 2020. Y recordemos el rol que tuvo el tecnato chino en 2020 y también hay que recordar el rol que tuvo los propios Estados Unidos en esa situación bajo la administración trumpista. Entonces yo, para decirles que todo cambia para que nada cambie, ¿no? Para reforzar, fíjense, acá tenés la página de los BRICS Pay, el sistema de pagos instantáneos digitales de los BRICS. Fíjate, objetivo de las Naciones Unidas, como para que no quede ninguna duda de para qué juega esta gente, ¿no? Dice, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular, el fin de la pobreza y el hambre cero, es crucial el establecimiento de un sistema financiero justo, ¿no? Un sistema como el Bancor, como el que proponía Keynes. Las tecnologías y los principios de BRICS Pay están diseñados para estos objetivos. Entonces, ya cerrando este largo video, esta es una presentación muy breve que hice, que para resaltar tan rápido que ya lo mencioné en el video, fíjate, la Unión de Compensación Internacional, el Banco Central Único de Keynes, vos tenés realmente, ¿no? Vos ya tenés el BIS, que actúa como una cámara de compensación. Ya tenés la moneda neutral, los derechos especiales de giro. Ya tenés cuentas mayoristas nacionales, las que están en los BRICS. En el BIS. Tenés ya sistemas de pagos internacionales, la red SWIFT, CIPS y CPFS, que funcionan bajo la estructura misma de la SWIFT. O sea, SWIFT tiene la hegemonía, el monopolio sobre los sistemas de pagos internacionales. Como hicimos en el video que hablamos del gemelo digital, bueno, ¿será Ripple, por ejemplo, el que reemplace ese sistema? ¿Qué sé yo? Puede ser. Todo parecería indicar efectivamente esa cuestión, ¿no? Entonces, ya tenés la unidad de cuenta, necesitas el anclaje al oro porque Keynes al Bancor lo ataba a una canasta de commodities, tenés al Bitcoin actuando para el sistema como oro digital y recursos como energía, alimentos, minerales, todo, que eso lo proponían los BRICS con su moneda única, todo ya está listo, simplemente esperando el ok para ser desplegado. Los argumentos van a ser
evitar los desequilibrios crónicos, lo mismo que decía Keynes, penalizaciones automáticas con sistemas como el establecido, y que hoy los DEG ya lo tienen, fomentar la estabilidad comercial, el argumento, ¿no? Entonces ya está todo esto en un contexto de fragmentación global gracias a Donald Trump, un tipo rescatado por los Rothschild en la década del 90, socio de Soros en los años 2000, lo hemos mostrado, denunciado por un caso de estafa en una construcción junto a Soros, y un tipo totalmente asociado a BlackRock a través de Larry Fink, Gates y demás, ¿no? Hemos visto hasta que Jamie Dimon era asesor en las sombras en la campaña. Fragmentación global, desconfianza en el dólar, acumulación récord de oro y expansión de los BRICS. Ese es el sistema, el contexto actual. A ver, lo que te lleva directamente y sin escalas a este nuevo sistema. Y siendo justo, y para que vean la unicidad de esto que estoy diciendo, gracias a un instrumento útil como Donald Trump y su discurso que es aceptado, consensuado en las urnas por la gente que lo lleva al poder, y a implementar el programa de gobierno totalmente funcional a estos objetivos, todas estas cosas yo las vengo hablando hace 4 años. O sea, durante toda la administración de Joe Biden. Porque también durante la administración Biden se hablaba de los derechos especiales de giro, mandó un representante a la reunión con Macron. O sea, todo esto se ha ido desarrollando en el tiempo. Bajo la administración anterior, evidentemente bajo una capa teórica con papers y demás, práctica a través de la implementación en distintas jurisdicciones de las CBDCs y el Banco de Pagos Internacionales llevando adelante sus experimentos, sus pruebas. Bueno, entonces ahora empieza la ejecución. Y esa ejecución, los catalizadores, yo me anoto, ¿no? En mi ayuda a memoria, fíjate, una crisis de deuda, lo que hablan siempre, la subasta fallida de los bonos, una pérdida de confianza en el sistema que puede ser totalmente por todo lo que estamos viendo con los bancos, con los créditos que no se llega a cumplir y demás, o puede ser que salga mal la transición al nuevo sistema o que la transición al nuevo sistema lleve inherentemente a corridas bancarias. Lo que sea, por una causa u otra, va a ser un llamado a un nuevo acuerdo de Bretton Woods, sin lugar a dudas. Un nuevo Bretton Woods digital completamente, donde se va a plantear entonces reformular el FMI, reformular el Banco Mundial, lo que dice Bessent, lo que dice Macron, rediseñar los derechos especiales de giro y crear una unión de clearing multilateral internacional, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso es lo que estamos viendo. Y para que vean que esto es un plan que ha estado en desarrollo, yo les mostré en este canal un video de Trump como empresario, diciendo cómo tercerizaba la fabricación de ropa en Asia. Ahora mirá, de la primera presidencia de Donald Trump, hablando sobre Japón y la manipulación de divisas. En cuanto a las devaluaciones de divisas, me he estado quejando de eso durante mucho tiempo. Y creo que todos, eventualmente, y probablemente mucho antes de lo que mucha gente entiende o piensa, estaremos todos en igualdad de condiciones, porque esa es la única manera de que sea justo. Es la única forma en que se puede competir justamente en el comercio y otras cosas. Y estaremos en ese campo y todos estaremos trabajando muy duro para lograr grandes cosas para nuestro país, pero tiene que ser justo. Y lo haremos justo. Creo que Estados Unidos va a ser un jugador aún más grande de lo que es ahora por mucho. ¿No? Entonces ahí lo tenías a Trump. Es la única forma en que se puede competir. Justamente esa es la única manera de que sea justo. ¿Entiende o piensa? Estaremos todos en igualdad de condiciones. Todos en igualdad de condiciones vamos a nivelar el comercio internacional, las divisas y demás. Ahora, si vos igualás, la realidad es que primero que igualás para abajo, y por el otro lado, en un sistema rígido como el que describía Keynes, a ver, las naciones industrializadas no van a tener problema, van a seguir ahí, van a sufrir, es cierto, pérdida económica a la gente por la ruptura del comercio, pero los países en vías de desarrollo, nosotros, Argentina, Latinoamérica y esto y lo otro, estamos directamente, condenados totalmente a ser lo que somos, ¿no? Realmente. Entonces, Trump ya hace muchos años que tiene esta idea en la cabeza de igualar el escenario del comercio internacional. ¿Cómo se iguala? Mediante la aplicación de los acuerdos Plaza y todo lo que vengo explicando, ¿no? Y vos fíjate, cerrando con este artículo, también lo mostré antes en la campaña
hablaba de este sistema de equilibrio de divisas y demás, ¿no? Trump podría impulsar a los bancos centrales a adoptar monedas digitales, escribía Reuters Mike Peacock en abril del 2025. ¿Por qué? Diciendo que Trump prohíbe una CBDC norteamericana, estadounidense, pero promoviendo las stablecoins de una manera agresiva, como se está haciendo en el momento, esto va a llevar a que los bancos centrales finalmente dejen la procrastinación y avancen con los proyectos de CBDC locales. Entonces, ¿se dan cuenta? Problema, reacción, solución. Espero que tras este largo video les quede realmente claro, ¿no? Cómo esto es un plan que está en desarrollo hace mucho tiempo. ¿Lo podemos evitar? No. ¿Por qué? Y no es ser pesimista, no lo podemos evitar porque está tan avanzado y la mayor parte de la gente es tan ignorante y está tan ajena a estas cuestiones que no lo pueden evitar. Al contrario, sin saberlo, lo están apoyando y lo están promoviendo. Tras la excusa de la seguridad y esto que lo otro, porque en definitiva el capital lo manejan los mismos y lo llevan de un lado al otro, con todos estos argumentos y coartadas, lo que se está creando es un gigantesco zoológico, el globo, literalmente, todo el orbe terrestre, convertido en un mercado cautivo dominado por estas oligarquías financieras. Bueno, aquellos que desean apoyar el proyecto encontrarán los links en la descripción. Me despido hasta un próximo video. Soy Nicolás Martínez Laje y como siempre los leo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.